Bien, vamos a continuar. Voy a ver si puedo recuperar esta pantalla, que nunca lo he hecho, pero a ver si podemos guardar. No. Bueno, bien, en vista del éxito obtenido, vamos a recurrir a PowerPoint para continuar trabajando. Ya me previne y me traje lo que llevábamos hasta este momento. Y entonces vamos a continuar aquí resolviendo este problema. Muchachos, íbamos aquí entonces en Zoom. Oh, y entonces vamos a continuar. Estábamos en el punto en que debíamos, ok, en que habíamos calculado la carga 234 de 62.5 nanocoulombs y veíamos que este arreglo de capacitores 234 es un arreglo serie. Entonces, cuando yo calculo la carga 234, entonces puedo asegurar que la carga esta carga total que calculé para 234 debe de ser igual a la carga que existe en 2 y debe de ser igual a la carga que existe en 3 y 4 porque están conectados en serie. Entonces es importante hacer esa consideración para poder seguir avanzando. De otra manera, pues nos vamos a quedar ahí y ya no vamos a saber qué hacer. Y eso implica que vayamos recordando las condiciones o las características de cada circuito serio paralelo. Entonces, una vez que calculé esta carga 2, 3, 4, eso me sirve para determinar que la carga 2 es la misma que hay en 3 y 4 y eso me va a servir a su vez para poder determinar cuánto vale, por ejemplo, el voltaje 2 y cuánto vale el voltaje 3 y 4. Entonces, de aquí, muchachos, pregunto, ¿cuánto vale el voltaje 2? ¿Cómo puedo calcular el voltaje 2? Normalmente, ¿a qué sería igual el voltaje 2? Pues sería igual a la carga entre la capacitancia. ¿Cuál carga? Pues la carga 2 entre la capacitancia 2. La carga 2, digo, la capacitancia 2 no tengo problema, es un dato que me dan aquí. Pero la carga 2, ¿cuánto vale? Muchachos, ¿alguna duda? ¿Alguna? No sabemos, tenemos que despedir. No, sí sabemos, es el punto, ese es el punto. Es de 62.5 nanocoulombs, ¿no? Esto que acabo de decir previamente, eso es lo que tenemos que visualizar. Esta carga 2 no la conozco efectivamente, al menos explícitamente, pero cuando yo calculé carga 2, 3, 4 y veo que estos capacitores 2, 3, 4 están conectados en una conexión serie, identifico que esta capacitancia total 2, 3, 4 que calculé aquí es por las propiedades del circuito serie es la misma que la carga 2 y es la misma que la carga 3 y 4. Entonces ya puedo hacer esto. En vez de utilizar esta carga 2 que no conozco, pues puedo utilizar la carga 3, 4 o recordar que es igual, digo 2, 3, 4, que es lo que calculé allá, porque son la misma, de acuerdo a la propiedad del circuito serie. Y entonces, pues ya puedo utilizar este valor de 62.5, como bien nos decía Alejandra, porque esa es la carga que hay en ese arreglo, y como ese arreglo es serie, pues es la misma en cada capacitor, nanocoulombs. Y entonces, dividido entre la capacitancia 2, que son 10 nanofaradios,
y entonces de esa manera puedo obtener el voltaje 2 y esto me va a dar 6.25. 6.25, los nanos con los nanos y coulomb por faradios, esto me da 6.25 volts. Entonces ya determiné el voltaje 2, que es este que tenía yo aquí. Te lo voy a encerrar. Perdón. Ya determiné este voltaje 2. Y como ya conozco este voltaje 2, pues ya puedo calcular la carga individual. Perdón. ¿Para qué quería el voltaje 2? Bien. Bueno, eso ya tengo el voltaje 2, pero no necesitaba determinar la carga 2. Ok, a ver, déjenme reseteo y ahorita seguimos. Bien, ya aquí determiné que la carga 2 es igual a la carga 3, 2, 3 y 4, entonces ya no necesito hacer ningún cálculo para determinar la carga 2, porque eso es lo que estábamos haciendo. La carga 2 entonces simplemente va a ser, para corroborarla solamente va a ser el voltaje, debe ser el voltaje 2 por la capacitancia 2. Ese voltaje 2 lo acabamos de calcular, pero ya ni siquiera era necesario para determinar esta carga 2 porque ya teníamos su valor. Pero bueno, este voltaje 2 que acabamos de calcular de 6.25 volts multiplicado por la capacitancia 2, que es de 10 microfaradios, bueno, de 10 nanofaradios, eso me va a dar una capacitancia 2 igual a 62.5 nanocoulombs. Bien, a ver si vemos lo que hice. Bueno, aquí hice de más este cálculo del voltaje del capacitor 2. No necesitaba hacerlo porque ya sabía que esta carga 2 era igual a la carga total de este equivalente de 2, 3 y 4. Pero bueno, ya lo hice y bueno, aquí lo corroboro. Tengo entonces ya la carga 1, la carga 2. Me hace falta determinar cuánto vale la carga en 3 y 4. Y para eso sí necesito determinar cuánto vale el voltaje 3 y 4. Porque si me doy cuenta, necesito aquí el voltaje que hay entre 3 y 4 para poder determinar, necesito el voltaje 3 y el voltaje 4 para poder determinar cuánto vale la carga en cada uno de esos capacitores. Entonces, muchachos, ahora, ¿cómo calculo el voltaje 3 y 4? ¿Cómo calculo el voltaje 3 y 4? De acuerdo a lo que está aquí arriba, igual. ¿Alguna sugerencia, muchachos? Sin miedo. Carga 3 y 4 sobre capacitor 3 y 4. Muy bien. Que corresponde, se carga 3 y 4 sobre capacitancia 3, 4. Ahora, nuevamente regreso a la consideración. No sé, o al menos explícitamente no sé cuánto vale la carga 3 y 4, pero sé que esta carga 2, 3 y 4 están conectadas, esta capacitancia 2, 3 y 4 están conectadas en serie. Y como ya calculé la capacitancia, la carga de este conjunto serie de 2, 3 y 4, que es esta carga que está aquí, y ya hice la consideración de que esa es igual a la carga 2 y es igual a la carga 3, 4, entonces utilizo este valor para calcular este voltaje. Este voltaje entonces es de la carga 3, 4 es de igual a la carga 2, es igual a la carga 2, 3, 4 de 62.5 nanocoulombs, que divididos entre el equivalente de la capacitancia 3 y 4, que es lo primero que calculamos aquí, 15 nanofaradios,
eso me va a dar el voltaje entre 3 y 4. ¿Cuánto me da eso, muchachos? 62.5 entre 15, muchachos, ¿cuánto es? Apóyenme con 4.16. ¿Cuánto? 4.16. 4.16. Bien, 4.16. 4.16 volts. Aquí en teoría debían de sumar estos dos. 10 volts se pasa demasiado. 6. Yo creo que los decimales que truncamos ahí nos están afectando mucho. Pero bueno. 4.16 volts es el voltaje 3 y 4. Entonces lo que hicimos ahorita fue determinar este voltaje 3 y 4. Lo voy a resaltar ahorita. Determinamos este voltaje 3 y 4. Este que hay aquí entre los capacitores 3 y 4. Y si regresamos un poquito atrás, vemos que es este voltaje que acabamos de encontrar. Es el que hay precisamente entre estos capacitores 3 y 4. Acabamos de encontrar el voltaje aquí. Y yo pregunto, muchachos, si el voltaje 3 y 4 es este de 4.16 volts, ¿cuánto vale el voltaje en 3 y cuánto vale el voltaje en 4? Lo mismo. Lo mismo, porque vemos que están en serie, entonces tenemos que hacer esa consideración. Tenemos que hacer esa consideración que el voltaje 3 y 4 pues va a ser exactamente igual al voltaje 3 y va a ser exactamente igual al voltaje 4 para entonces poder utilizar este valor para calcular las cargas que me hacen falta, porque yo quisiera calcular la carga 3 y la carga 3 sé que es exactamente igual al voltaje 3 por la capacitancia 3. El voltaje 3 no lo calculé explícitamente, pero está implícito aquí de que el voltaje 3 es exactamente igual a 3 y 4, que ese sí lo calculé de 4.16 volts. Multiplicado por la capacitancia 3, que es en este caso de 5 nanofaradios. Y esto va a ser igual a 4 por 5, 20, 20, ¿qué? ¿Cuánto me da eso, muchachos? 4.16 por 5. 20.8. Sí. 20.8 nanocoulombs. Y finalmente, muchachos, tengo que determinar cuánto vale la carga 4. Y la carga 4, pues por el hecho de que debe haber correspondencia, debe ser igual al voltaje 4 por la capacitancia 4. Díganme entonces, ¿a qué será igual? ¿Cuál es el voltaje 4? 4.16 volts. Otra vez 4.16 volts, porque determinamos que el 3 y el 4 eran 4.16 y como están en paralelo, pues son los mismos. 4.16 volts multiplicado por la capacitancia 4, que es de 10 nanofaradios. Y entonces si hacemos esta operación me da que son 41.6 nanocoulombs.
y ya tengo ahí todas mis cargas individuales, muchachos. Y ya que tengo todos mis voltajes y todas mis cargas individuales, calcular las energías es muy fácil, es mecánico prácticamente. Pero aquí el punto es que este es el procedimiento. Primero tengo que, para empezar, bueno, tengo que ir reduciendo mi circuito, calculando los equivalentes, hasta quedar en un circuito serie o paralelo puro, para calcular mi capacitancia total. Ese es mi primer punto, capacitancia total. Una vez que tengo capacitancia total, necesito calcular mi carga total, que fue lo segundo que hicimos aquí. Una vez que tengo mi carga total, entonces tengo que empezar a regresar, ir hacia atrás en el circuito y calcular los voltajes parciales, los voltajes que esta carga total me permita ir determinando. Y ya que tengo los voltajes individuales, ya conozco los voltajes individuales, ahora sí ya puedo calcular cada una de mis cargas sin ningún problema. Finalmente tendría que hacer todo esto para llegar a determinar mis cargas individuales en cada capacitor. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Con sinceridad, díganme. No, profe. No, pero ¿Sí te aclaro esto un poquito, Alejandro? ¿Cómo es este Sí, proceso? sí, profe. ¿Sí? Ya le entendí, gracias. Ok. Bien, entonces, algo más, muchachos. Quedamos que nos preguntaban por ahí acerca de la, de la densidad superficial y volumétrica de carga, entiendo. Si era eso lo que nos preguntaba Uriel, lo de las esferas. Sí, profe. Ok. Pues que esa es una cuestión, yo considero más o menos simple, pero vamos a ver. Vamos a ver, para aprovechar los 20 minutos que nos quedan aquí. Voy a dejar de compartir por lo pronto esta presentación. Le voy a insertar una diapositiva más para poder trabajar ese ejercicio que nos pide Uriel. Y ahorita continuamos. No se me despeguen, denme un momento, muchachos. Ahorita sigo con ustedes. Bien, vamos entonces a resolver un problema de densidad de carga. Voy a suponer que tengo estos cuerpos geométricos que están aquí dibujados. Desde luego esto no es un círculo, es una esfera. Voy a tratar de darle este aspecto para ver que es un volumen, no es un plano, es un volumen. Y voy a suponer que estos tres cuerpos iguales, estos tres cuerpos tienen una misma carga. Voy a suponer que tienen una carga de 10 microcoulombs.
Este cuerpo también tiene una carga de 10 microcoulombs. Y este cuerpo también tiene una carga de 10 microcoulombs. Vamos a suponer medidas similares. Voy a suponer que esta esfera tiene un radio de 10 centímetros. Que este cilindro también tiene un radio de 10 centímetros. No sé, se me ocurre que tenga una altura de 15 centímetros. Y finalmente que este es un cubo, entonces este cubo tiene pues un lado de 10 centímetros. Ahora, si me piden determinar la densidad de carga superficial o la densidad de carga volumétrica de estos tres cuerpos geométricos, bueno, vamos a empezar con la esfera, muchachos. No, vamos a empezar con el cubo, más simple. Si me piden determinar la densidad superficial de carga, que esta está más o menos así como una tau, y me dice que es la carga entre el área, esa es la relación de la densidad superficial, la cantidad de carga por unidad de área. Entonces, tendría yo que determinar, por principio, aquí tengo el valor de la carga, con la que está cargado este cuerpo, que es en este caso un cubo, y lo que necesitaría determinar es el área de este cuerpo geométrico. ¿Por qué? Porque aquí la carga, pues suponemos que está concentrada en el centro y está radiando sus líneas de campo eléctrico, y todas están saliendo a través de las caras de este cubo. Entonces, como están radiadas en todas las direcciones, pues todas estas líneas atraviesan prácticamente todas las caras de este cubo, y entonces necesito determinar el área completa de las caras de este cubo para poder decir cuál es la densidad superficial de carga. ¿Sí? ¿Sí se entiende esa idea, muchachos? Muchachos. Sí, profe. Sí, profe. Es como si tuviera un solecito ahí adentro y está radiando en todas direcciones, en todas direcciones están saliendo de ese cubito, están saliendo esas líneas de fuerza, líneas de campo eléctrico. Y entonces, si yo quiero determinar la densidad de campo eléctrico en este cubo, pues necesito determinar el área. Bueno, ¿cuánto es el área total de este cubo? ¿A qué será igual, muchachos? ¿Cómo determino el área de un cubo? De todas las caras del cubo. ¿Cuántas caras tiene el cubo? 6. Tiene 6 caras. Y entonces, bueno, no sé, tal vez podría representar así. Entonces tengo que determinar 6 veces el área de cada cara. ¿Cuánto vale el área de cada cara? ¿Cuánto vale el área de una cara? Es un cuadrado. ¿Cuánto vale el área de un cuadrado si uno de sus lados vale L? Vale L cuadrada, sería 100 centímetros cuadrados. Así es, L cuadrada. Pues L cuadrada es el área de una de las caras, y como tiene 6 caras este cubo, pues lo multiplico por 6 y obtengo el área total de este cubo. Y entonces son 6 veces el lado al cuadrado. El lado es de 10 centímetros, pero como tenemos que expresar en metros, vamos a poner que es 10 por 10 a la menos 2. Y entonces, haciendo esto, me va a dar 10 por 10 me va a dar 100, por 6 me va a dar 600, por 10 a la menos 4. Este es el cuadrado. Por 10 a la menos 4 metros cuadrados.
Y entonces, si para determinar esta densidad superficial de carga será igual entonces a la carga de 10 microcoulombs, 10 por 10 a la menos 6. Coulombs entre el área que acabamos de calcular de 600 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y entonces, 10 entre 600, muchachos, ¿cuánto es? O 1 entre 60, ¿cuánto es? Ayúdenme. Gracias, 0.16. Andan muy, no es cierto. ¿Andan desvelados, muchachos, o qué les pasa? Sí, un poquito. 0.016 por 10 a la menos 6 más, perdón, a la 6, a menos 6 más 4 por 10 a la menos 2. Bien escrito me quedaría 1.6 por 10 a la menos 4. Así es como me lo debe dar mi calculadora, si no mal. Por 10 a la menos 4 coulombs por metro cuadrado. Y esa es mi densidad de carga. Mi densidad superficial de carga. ¿Qué hice? Puede dividir la carga entre el área. Para este mismo caso, muchachos, si yo quisiera determinar la densidad volumétrica de carga, que esa la está determinada igual que la densidad mecánica, pues, tendría que dividir el volumen entre, perdón, la carga entre el volumen. Es decir, esto me tiene que dar la cantidad de carga por unidad de volumen. Pues para determinar esta densidad volumétrica de carga, pues tengo que sacar la carga entre el volumen de este cuerpo. ¿Cuánto vale el volumen de este cuerpo, muchachos? ¿A qué es igual si su lado vale 10 centímetros? Si su lado vale L, ¿cuánto vale su volumen? ¿Siguen aquí, muchachos? Sí. ¿A qué es igual El volumen era 4/3 de pi por radio al cubo. de este cubo? De este cubo. Ah, Si su lado vale L, ¿cuánto vale su volumen? 1000. L al cubo, ¿no? Ah, 1000 L cúbica. Está bien, entonces la carga de 10 microcoulombs, 10 por 10 a la menos 6. A la menos 6 coulombs. Entre 10 por 10 a la menos 2, que es el lado del cubo en metros, pero elevado al cubo. Y entonces esto me va a dar 10 por 10 a la menos 6. Y al elevar esto al cubo me va a dar 10 por 10, 100 por 10, me va a dar 1000 por 10 a la menos 6. Menos 3 por 2 por 10 a la menos 6. Y entonces 10 a la menos 6, 10 a la menos 6. Me va a quedar 10 entre 1000 o 1 entre 100. 1 entre 100 me va a dar 0.01. ¿Sí o no? Sí. Coulombs por metro cúbico. Es decir, esta sería un metro cúbico de este material, de este cuerpo tendría 0.01 coulombs, pero como no es un metro cúbico, pues nada más tiene 10 a la menos 6 coulombs. Entonces esa es la relación. Simplemente esto como es un cubo, pues es más simple. Esto como es una esfera, pues simplemente en lugar de usar L cúbica como el volumen, 6 veces L cuadrada como el área,
cuando necesitamos determinar la densidad, por ejemplo, superficial en una esfera, lo que tendremos que hacer es dividir la carga entre el área. Pero el área de una esfera la vamos a calcular como... ¿cómo? ¿Recuerdan, muchachos? El área de una esfera. La superficie completa de una esfera. Era 4pi por radio al cuadrado. 4pi por el radio al cuadrado o 4pi por el radio, no me acuerdo. 4pi por el radio al cuadrado. ¿Ok? Entonces, Sí, profe, así. entonces, de esa manera, si calculo el área de esta manera, con este valor, pues puedo determinar cuánto vale la densidad superficial de carga, es decir, cada unidad de área de esta superficie tiene esa cantidad de carga. Y si quisiera determinar la densidad volumétrica de este cuerpo, pues lo que tengo que hacer es dividir la carga de este cuerpo entre su volumen. En este caso, el volumen de un cuerpo como este, pues va a ser 4 tercios de pi, ¿no? 4 tercios Sí, de pi por el radio al cubo. Y entonces de esa manera termino el volumen de este cuerpo, y el resultado pues me va a dar cuánta carga por unidad de volumen, es decir, por un volumen unitario de este cuerpo, cuánta carga hay. Y bueno, eso no tiene mayor complicación. Si en lugar de hacerlo aquí tuviera que determinarlo en un cilindro, pues tendría yo que ver que, bueno, para empezar, aquí aquí la diferencia sería la forma en que determinamos el área de este cilindro, o el volumen del mismo. Si quisiera determinar para el cilindro la densidad de carga superficial, pues nuevamente sería la carga entre el área. Pero el área de este cilindro, ¿cómo está? ¿Cómo calculo el área de un cilindro, muchachos? Esa sí no me la sé. Un cilindro que tengo aquí como que tengo a la derecha, tiene aquí un área en su base, vamos a llamarle, ese es el área de la base, y tiene una altura. Es área de la base por la altura, ¿no? Así es. Si yo quiero calcular el área total de este cilindro, tengo que calcular el área de la base y, perdón, eso es para calcular el volumen. Pero si yo quiero calcular la superficie total de este cilindro, hay que hacer alguna otra cosa, muchachos. Porque necesito esta área que ya sombríe, pero también esta área que está aquí oculta debajo. Y además toda esta cara. Entonces yo tendría que visualizar que el área de este cilindro es algo como esto. Algo que tiene un circulito aquí, y que tiene, si yo despliego ese cilindro, me va a quedar hecho como un rectángulo con dos círculos. O sea, cuando yo lo deshago y veo esa área completa, sería eso. Entonces, pues tendría que determinar cuánto vale el área de una de las bases, de la base, y del luego tendría que ser el doble porque tiene tapa arriba y abajo, y además necesitaría determinar cuánto vale esta superficie, que es desdoblar el cuerpo del cilindro, que sería, esto tendría H, y esto cuánto valdría. ¿Cuánto valdría la longitud de esta área, muchachos? ¿Alguna idea? Es el área de las dos bases por la altura, ¿no? No, porque eso me da otra cantidad. Aquí lo que tengo que determinar, el área de las dos bases, el área de la base no hay ningún problema, el área de esta base es el área de un círculo. Y el área de un círculo es pi por radio al cuadrado, ¿no? Sí. Y esta también 4pi por radio cuadrado, ¿no? radio cuadrado.
Y entonces el área de estas dos bases sería 2pi por el radio al cuadrado. Esas ya las tengo. Pero ahora me interesa saber cuánto vale esta. ¿Cómo la puedo calcular? Ya tengo la altura, es uno de sus lados. ¿Cuánto vale el otro de sus lados? Muchachos, si ustedes recorren este círculo, si lo hacen girar, este círculo alrededor de esto, va a La aparecer. circunferencia del círculo, ¿no? Exactamente, vale la circunferencia del círculo. ¿Y cuánto vale la circunferencia de un círculo? ¿Alguien se acuerda, muchachos? De su curso de bolitas y palitos 1, ¿cuánto vale la circunferencia de un círculo? Pi por diámetro, ¿no? Pi por diámetro, no me acuerdo bien. Yo veo aquí claramente que es, si no mal me acuerdo, es 2pi por el Pi radio. por radio. 2pi por el radio, o sea que sí está bien, pi por el diámetro o 2pi por el radio, porque el diámetro es 2 veces el radio, ¿no? Está bien. Pero aquí que conocemos el radio, pues es 2pi por el radio o pi por el diámetro. Efectivamente, así. Bien, muchachos, entonces, y tendría que hacer todo esto para calcular el área y poder calcular esta densidad superficial. Y si quisiera calcular la densidad volumétrica, pues a lo mejor sería más fácil porque sería la carga, la volumétrica es esta, la carga entre el volumen, y el volumen aquí sí sería el área de la base por la altura simplemente. Sería más simple todavía que calcular el área. El área de la base por la altura. Bien, muchachos, está a punto de terminar la sesión. Está puesta la mesa para que mañana o pasado mañana, cuando ustedes lo decidan, realicen su examen, muchachos, y cualquier duda que tengan, pues estamos al pendiente. Consúltenmela, muchachos. Voy a publicar los resultados de algunos problemas para que puedan revisar sus soluciones. Gracias por asistir a esta sesión, muchachos. Que tengan un excelente día. Hasta luego, profesor.